En este episodio exploraremos el fascinante legado y misterio de los caballeros templarios, desde sus humildes inicios en las cruzadas hasta su trágico declive en el siglo XIV. Descubriremos su expansión, reconocimiento, el juicio que selló su destino y el enigma que rodea su legado hasta nuestros días. Prepárate para sumergirte en un relato épico que desvelará secretos, intrigas y la eterna huella dejada por los enigmáticos caballeros templarios en la historia. En los albores del siglo XII, durante el fervor de las cruzadas y en el contexto de la Tierra Santa recién conquistada, surgieron los caballeros templarios, una orden militar cuyo origen se entrelaza con la protección de los peregrinos cristianos. Hugues de Payens y Godofredo de Saint-Omer, junto con otros 7 compañeros caballeros, establecieron las bases de la orden alrededor del año 1119. La creación de los caballeros templarios se gestó en respuesta a las cambiantes dinámicas en la región, donde la seguridad de los peregrinos que viajaban a los lugares sagrados de Jerusalén era una preocupación apremiante. Estos 9 caballeros se comprometieron solemnemente a vivir bajo los rigurosos votos de pobreza, castidad y obediencia, una elección que reflejaba su devoción a la causa cristiana. La orden adoptó su sede cerca del antiguo templo de Salomón en Jerusalén, lo que llevó al nombre completo de la orden: Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Su emblema distintivo, un manto blanco con una cruz pater roja, se convirtió en el símbolo icónico que caracterizaba a estos guerreros devotos. La misión principal de los templarios era proteger a los peregrinos y garantizar la seguridad de los lugares santos recién conquistados en la Tierra Santa. A medida que su reputación creció, la orden ganó el apoyo y reconocimiento tanto de la Iglesia como de las monarquías europeas. Este reconocimiento marcó el inicio de una trayectoria que llevaría a los caballeros templarios a convertirse en una fuerza militar y espiritual influyente en la Europa medieval. La expansión y el reconocimiento de los caballeros templarios durante su apogeo en la Edad Media fueron elementos fundamentales en la consolidación de su poder e influencia en Europa. Expansión. La Orden del Temple experimentó una expansión notable desde sus inicios en Tierra Santa. A medida que las cruzadas avanzaban, los templarios se ganaron una reputación de valentía en el campo de batalla y de compromiso inquebrantable con la fe cristiana. Este prestigio les permitió atraer a nuevos reclutas y recibir donaciones tanto de individuos devotos como de la nobleza. La expansión territorial de los templarios se reflejó en la creación de encomiendas, que eran propiedades y territorios asignados a la orden. Estas encomiendas no solo servían como fuentes de ingresos, sino también como bases estratégicas para la orden en su conjunto. Los templarios adquirieron propiedades en diversos lugares, desde Francia hasta la península ibérica y más allá. La orden estableció una red de fortificaciones a lo largo de rutas comerciales y estratégicas, asegurando su presencia en puntos clave. Estas fortalezas no solo cumplían propósitos defensivos, sino que también servían como centros logísticos y administrativos para la orden. Reconocimiento. El reconocimiento de los caballeros templarios creció exponencialmente a medida que se consolidaban como una fuerza militar y financiera de renombre. La Iglesia y la monarquía europea apreciaban su valentía en la defensa de los territorios cristianos y su compromiso con la causa de las cruzadas. El Papa Inocencio II, mediante la bula en 1139, otorgó a los templarios ciertos privilegios y exenciones que les otorgaban independencia y autonomía. Estos privilegios, que incluían la exención de impuestos y la capacidad de cruzar libremente las fronteras, fortalecieron la posición de la orden y fomentaron su expansión. La nobleza europea también contribuyó al reconocimiento de los templarios mediante donaciones de tierras y recursos.
Los caballeros, con su distintivo atuendo blanco con la cruz roja, se convirtieron en una presencia distintiva y respetada en la sociedad medieval. La riqueza acumulada por los templarios también contribuyó a su reconocimiento. A través de sus roles como banqueros y prestamistas, la orden manejaba grandes sumas de dinero, ganándose la confianza de aquellos que buscaban seguridad financiera y servicios bancarios. En resumen, la expansión y el reconocimiento de los caballeros templarios fueron intrínsecos a su ascenso como una de las órdenes más influyentes de la Edad Media. Su presencia se extendió por toda Europa y su valentía en la guerra y su papel en asuntos financieros les granjearon el respeto de la Iglesia, la nobleza y la sociedad en general. Este período de reconocimiento y expansión fue crucial en la historia de los templarios antes de que eventos posteriores llevaran a su dramático declive. A finales del siglo XVIII, los caballeros templarios, una orden militar que había gozado de prestigio y poder, se vio envuelta en un período de declive y acusaciones que marcaría su trágico destino. Declive. El declive de los templarios comenzó con el cambio de panorama en Tierra Santa. Las cruzadas, que habían sido el escenario principal de sus hazañas y el propósito de su formación, perdieron fuerza y relevancia. La necesidad de una orden militar dedicada a la protección de los peregrinos disminuyó, y con ello, la influencia de los templarios se desvaneció. Además, la riqueza acumulada por la orden generó envidias y sospechas. A medida que los templarios se convirtieron en importantes actores financieros en la Europa medieval, controlando tierras y recursos, atrajeron la atención y el deseo de los poderes seculares y eclesiásticos. Acusaciones. Surgieron acusaciones de prácticas poco ortodoxas y herejía contra los templarios. Estas acusaciones, en parte alimentadas por intrigas políticas y en parte por la creciente desconfianza hacia la orden, llevaron a una serie de eventos que sellarían su destino. En 1307, el rey francés Felipe IV, endeudado con los templarios y deseoso de consolidar su poder, maquinó una estrategia para deshacerse de la orden. Con el beneplácito del Papa Clemente V, emitió órdenes para el arresto masivo de los templarios en Francia el 13 de octubre de 1307. Este día se convirtió en un punto de inflexión crucial en la historia de la orden. Las acusaciones lanzadas contra los templarios eran variadas y escalofriantes. Se les acusaba de herejía, blasfemia, idolatría, prácticas homosexuales y otras ofensas graves. Muchas de estas acusaciones parecían carecer de fundamento, y algunos historiadores sugieren que eran parte de una estrategia para desacreditar y desmantelar a la orden. Las confesiones obtenidas bajo tortura durante los interrogatorios llevaron a más acusaciones, pero la validez de estas confesiones es discutida, ya que la tortura era una práctica común en los procedimientos legales de la época. A principios del siglo XIV, la Orden de los Caballeros Templarios, una vez gloriosa y respetada, se encontraba en el epicentro de un torbellino de acusaciones y maquinaciones. Este período tumultuoso marcó el juicio y la disolución de los templarios, eventos que sellaron su destino en la historia medieval. Juicio de los templarios. El proceso judicial contra los caballeros templarios comenzó en 1307, cuando el rey francés Felipe IV, conocido como Felipe el Hermoso, ansioso por eliminar la creciente influencia de la orden y aliviarse de sus deudas con ellos, orquestó una campaña de detenciones masivas. En un solo día, el 13 de octubre de 1307, numerosos templarios fueron arrestados en toda Francia. Las acusaciones en su contra eran impactantes y variadas. Se les imputaban cargos de herejía, blasfemia, sodomía y prácticas rituales obscenas. Las confesiones fueron obtenidas bajo tortura
y muchos templarios admitieron crímenes que probablemente nunca cometieron. La tortura, ampliamente utilizada durante los interrogatorios, condujo a confesiones forzadas y creó un ambiente de terror en torno a la orden. El proceso judicial se extendió durante varios años, con templarios enfrentando juicios en Francia y otros lugares bajo la supervisión de la Inquisición. Algunos templarios se retractaron de sus confesiones originales, denunciando la brutalidad de los interrogatorios, pero la maquinaria legal y política estaba en marcha. Disolución de la orden. El punto culminante de la persecución ocurrió en el Concilio de Vienne en 1312, convocado por el Papa Clemente V. En este concilio, la orden fue formalmente disuelta. La bula papal emitida por Clemente V declaró la abolición de la Orden del Temple, basándose en la presunta corrupción y herejía. Las propiedades y activos templarios fueron confiscados por la corona y la Iglesia, contribuyendo a la creciente riqueza de la monarquía francesa. Sin embargo, la disolución oficial no marcó el fin de la persecución contra los templarios. El trágico final. Muchos templarios fueron sometidos a juicio en los años posteriores y algunos enfrentaron ejecuciones públicas. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden, fue quemado en la hoguera en la isla de los judíos en París. Su muerte simbolizó el dramático final de los caballeros templarios, aunque su legado persistiría en la memoria histórica y la cultura popular. El juicio y la disolución de los caballeros templarios marcaron un capítulo sombrío en la historia de la Iglesia y la monarquía medieval. Las acusaciones, muchas de las cuales eran infundadas, revelaron una trama política en la que la orden se convirtió en un peón en la búsqueda de poder y riqueza. La injusticia infligida a los templarios ha dejado una marca duradera en la conciencia histórica, generando fascinación y simpatía hacia una orden que, en su época, fue víctima de conspiraciones y traiciones. Legado. El legado de los caballeros templarios es un misterio fascinante que ha perdurado a lo largo de los siglos, dejando una huella indeleble en la historia y la imaginación colectiva. Aunque la Orden del Temple fue oficialmente disuelta en el Concilio de Vienne en 1312, su influencia ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un enigma lleno de simbolismo, mitos y leyendas. Uno de los aspectos más intrigantes del legado templario es la persistente especulación sobre tesoros escondidos. La riqueza acumulada por la orden a lo largo de los años ha dado lugar a numerosas teorías sobre la existencia de vastos tesoros ocultos en lugares desconocidos. Aunque algunos creen que estos tesoros son simplemente mitos, otros sostienen que los templarios, al enfrentar su caída inminente, pudieron haber escondido sus riquezas en ubicaciones secretas, contribuyendo así al aura de misterio que rodea a la orden. El simbolismo templario también ha dejado una marca duradera. La cruz pater roja sobre fondo blanco, el distintivo manto blanco y las imágenes de caballeros valientes han influido en la iconografía cristiana y en la cultura popular. Estos símbolos han sido adoptados por diversas organizaciones a lo largo de la historia, incluso en la masonería, añadiendo capas adicionales de significado y misterio al legado templario. El papel de los templarios como guardianes de conocimientos secretos también ha alimentado la especulación y la intriga. Se ha sugerido que la orden podría haber tenido acceso a información esotérica o incluso a reliquias de poder. Aunque no hay evidencia concluyente de tales conocimientos, la idea de que los templarios poseían secretos ocultos ha inspirado numerosas obras literarias y cinematográficas, contribuyendo a su misterioso legado. El destino individual de los templarios después de la disolución oficial sigue siendo incierto.
Algunos historiadores sugieren que muchos de ellos se integraron en otras órdenes militares, mientras que otros sostienen que algunos templarios lograron escapar y vivir en el anonimato. Estas incertidumbres alimentan teorías de conspiración sobre la supervivencia secreta de la orden.